Buenas tardes. Pues estamos en otra transmisión de nuestro ciclo de mesas redondas, escenarios emergentes en el arbitraje deportivo. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio para hablar sobre el tema del VAR, por sus siglas Video Assistant Referee, como amigo o enemigo del árbitro, en donde nuestros invitados nos ayudarán a definir esta situación. Nuestros expertos el día de hoy son los licenciados Pedro Rebollar León y Alfredo Torres Garibay. Desafortunadamente no nos podrá acompañar el licenciado Horacio Carrasco Fernández de Lara por cuestiones de salud. Le enviamos un saludo y deseos para su pronta recuperación. Hola, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes, Pedro, Alfredo. Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo a toda la comunidad estudiantil. Es un placer tener la oportunidad de hablar de este fascinante tema que enmarca el fútbol, que enmarca el arbitraje, que es muy moderno y que está en la boca de todos. Entonces, vamos a conversar al respecto con mucho gusto. Un placer. Gracias, Pedro. Creo que todavía se está conectando Alfredo con lo del audio. Ahorita esperamos un momento. Mientras, me voy a permitir presentar una semblanza breve de nuestros invitados. Voy a darle lectura a la misma. Pues bien, en el caso de Pedro Rebollar León, es licenciado en Derecho Burocrático, exárbitro profesional, ingresó al arbitraje profesional en diciembre de 1991, es árbitro asistente, bueno, fue más bien árbitro asistente de primera división de 1997 a 2000, árbitro asistente internacional FIFA de 2004 a 2009, director de arbitraje en la Comisión de Árbitros en Jalisco y Aguascalientes por parte de la Comisión de Árbitros de la FEMEXFUT, o sea, de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, de 2012 a 2015, director de arbitraje en la Comisión de Árbitros de la FENAFUT, es decir, de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Creo que sí estoy bien, ¿verdad, Pedro? Es correcto, así es, de FENAFUT, Honduras. Perfecto. Y esto fue de 2016 a 2019. Se retiró como árbitro activo en octubre de 2009 y actualmente es asesor de árbitros de la Liga de Expansión MX. En el caso de nuestro otro invitado, de Alfredo, permítanme, ahí tenemos un problema de logística, a lo mejor ahorita nos puede apoyar mismo Alfredo o Pedro, pero bueno, en principio, Alfredo es ex árbitro profesional, actualmente es el presidente del Colegio de Árbitros de Fútbol del Distrito Federal, y no sé si ya ahorita está, ahí está ya Alfredo. Hola, si nos puedes ahí apoyar con un poco más de tu semblanza en un minuto o dos, o no sé si tengas ahí, yo creo que todavía tienes problema con el audio. Sí, me parece que se está conectando todavía. Efectivamente, Alfredo tiene ahorita ya 7 años siendo el presidente del Colegio de Árbitros. Es importante este dato porque de este colegio normalmente han nacido hasta hace algunos años los árbitros de importancia en nuestro país. Actualmente ya ingresan al arbitraje profesional a partir de la ENA, que es la Escuela Nacional de Árbitros, que depende de FEMEXFUT. Sin embargo, antes no era así y este colegio pues obviamente es muy prestigiado. Alfredo y yo somos de la misma generación de árbitros profesionales, ingresamos en aquella época y si quiere, Alfredito, por favor, ampliar un poco más algún detalle, ya parece que estás en línea sin problema. Tu micrófono, amigo. Exacto, ahí está. Ahora sí, ahí estamos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Pues miren, aquí yo creo que lo más importante, desde la perspectiva como aficionado de su servidor con respecto al VAR, es estrictamente que la justa deportiva resulte efectivamente en igualdad de circunstancias
y la justicia deportiva que se va a dar para que ninguno de los dos equipos de los contendientes en su momento pudieran tener el resultado favorecido por un error flagrante arbitral. O sea, no si bien antes de dejar muy claro que eso es lo que busca el VAR, desde mi perspectiva muy particular y creo que muy generalizada, que el resultado sea justo, independientemente de las decisiones que tomen los árbitros. ¿Y por qué? Y porque hay un punto muy importante, porque los procedimientos del VAR no te permiten que sean todas las jugadas, sino el juego se iría, no sé, hasta 2, 3 horas por cada intervención del VAR. O sea, va directamente a la justicia deportiva al ganar un tanto, al, eh, al realizar una expulsión, porque eso sí iría directamente al resultado por la igualdad de circunstancias en cuanto a número de jugadores. Eso es mi percepción como aficionado. Correcto. Pues muy bien, Alfredo. Si, sin más, pues entonces le entramos de lleno a nuestro tema. Y a ver, ahí ustedes, con ustedes me voy coordinando. Va la primera pregunta, el primer disparo. Okay. ¿Qué es el VAR? Me parece que los comentarios ahorita de Alfredo Torres, del licenciado, son muy interesantes porque es la introducción a este Exacto. tema tan importante y tan apasionante. Y yo decía hace un ratito, es muy moderno. ¿Qué es el VAR? El VAR es un sistema de apoyo al arbitraje. Es la implementación de un árbitro asistente que tiene el apoyo de la tecnología, de la televisión, para observar situaciones muy complejas en donde haya habido un error arbitral, para tratar como dice Alfredo, de que haya justicia deportiva. De hecho, en palabras coloquiales y palabras de aficionado, les puedo decir que el VAR es la segunda oportunidad que tiene el árbitro para que haya una justicia deportiva. Correcto. Ahora, derivado de esto, y para no duplicar lo que ya se explicó, ¿existen antecedentes del VAR? ¿Hay algo antes del VAR que de ahí se haya derivado precisamente este sistema? Ahí el que cualquiera de los dos que nos puede apoyar. Bueno, yo creo que vamos al origen y la traducción es Video Assistant Referee. O sea, y ya por sí solo, ya la traducción que es el árbitro de reserva que se apoya en qué, en el video, en la tecnología, ¿no? Correcto. Entonces, ya se hicieron algunos estudios para determinar qué tanto existía la posibilidad de que el VAR ingresara o fuera utilizado en el fútbol, partiendo de un principio básico, el fútbol americano, porque recordemos que el rugby también ya tiene esa aplicación. Entonces, los orígenes del fútbol son parte del rugby. O sea, me estoy remontando a muchísimos años. Y así como fue desarrollándose toda la oportunidad para los hábitos de rugby, porque es de mucho más contacto y una rudeza extrema, ellos se avinieron de sus recursos. Y de ahí, donde lo toma el fútbol americano, y después, obviamente, ya el fútbol. Y ese es para mayor ilustración los orígenes del VAR para el fútbol. Perfecto. Como bien comentas, si me permites, el fútbol, como otros deportes, tiene un pleno desarrollo, está en desarrollo, ¿no? El VAR no solamente se utiliza, como dice bien Alfredo, en otros deportes de conjunto, sino hasta individuales, ¿no? Es decir, el apoyo de la tecnología es necesario. Necesario significa que nace de la necesidad. Y en el fútbol hay mucha necesidad de estar al pendiente de las situaciones de juego. Y la historia marca que el árbitro nace por necesidad. Posteriormente, los jueces de línea apoyan al árbitro. En aquella época, por necesidad, el juez de línea se convirtió en árbitro asistente. No solamente juez de línea, sino auxiliar al árbitro. Después,
también hubo una necesidad de poner árbitros adicionales, esos árbitros que estaban afuera del terreno de juego, a un lado de la portería, pero por fuera del campo, para dar una opinión importante de las acciones de juego. Es decir, el fútbol se ha desarrollado, ha habido tanta evolución en el mismo, que se crea la necesidad de que más ojos estén al pendiente de las acciones de juego. Y surge una idea por ahí, en base a, que ya se usa en otros deportes, de que se auxilie estas acciones importantes de juego con tecnología, con una repetición. Entonces es el nacimiento del VAR, ¿no? Ya está el VAR, ya nació, pero esa es la explicación del por qué. Obviamente, para que se ponga en marcha FIFA, el IFAB, autorizan que se hicieran algunas pruebas y se hacen durante algunos años, un par de años, pruebas en algunos países. Se da la incursión de esta tecnología, pues ya lo vimos en el Mundial pasado y en todos los campeonatos importantes ahora se utiliza. Claro. Por lo que comentan, pues, creo que son cosas que muchos de nosotros, incluso, bueno, ya no nos tocaron a nosotros, pero porque nos estamos remontando a mucho tiempo atrás, en donde solo había un solo árbitro en la cancha y después vino el cambio a los asistentes en las bandas con las banderas. Disculpen mi terminología, no soy experto, ahí ustedes me irán corrigiendo. Y pues ese tipo de situaciones, en mi caso en particular, no vimos esos cambios. Sin embargo, pues muchos a lo mejor de la audiencia sí lo habrán vivido en su momento y ha sido pues lo han de haber pensado como ahora nosotros, como una cuestión de polémica, ¿no? ¿Por qué ahora que asista? Porque ahí no sé si podíamos abundar un poquito en recuerdo que hay una instancia, hay un buró ahí para lo de las reglas del fútbol. O sea, no es la FIFA, es otra instancia, otro organismo que en realidad es el que regula el reglamento de juego. No sé si estoy bien o me estoy equivocando. Bueno, estás en lo correcto, Alfredo, por favor. Aquí tenemos que puntualizar que los dueños de las reglas de juego es el IFAB. Ellos son los dueños de las reglas de juego. Bueno, es una expresión para que entendamos, ¿no? Lo inmerso que es toda esta parte del reglamento, ¿no? Ellos son los dueños de las reglas. ¿Y quiénes son los dueños de aplicarlas? Primero, en las competencias FIFA. Y obviamente todos los árbitros que en su momento pertenecen a la FIFA, todos los árbitros federados y en todas las asociaciones a nivel mundial, son las reglas que aplicamos. Pero los dueños y los que permiten que existan cambios, variaciones, adhesiones o cualquier otro movimiento dentro de las reglas es el IFAB. Claro. Ese es el movimiento de las reglas y por lo tanto ellos son los que en su momento determinan, obviamente con la participación de FIFA, el cual el IFAB está integrado por 4 países, que es Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Ok, entonces ellos son los que crearon las reglas, que se han ido modificando, pero ¿quién en su momento, vamos a llamarlo así, tiene la franquicia o la oportunidad de manejarlas en la aplicación de esos torneos es FIFA? Esa es la forma más práctica de poder entender el por qué ese órgano es el que regula y es el que al final determina, de acuerdo a la votación entre FIFA y FAB, si se llevan a cabo las modificaciones. Porque cuando se ven en la situación de aplicación del VAR, como atinadamente lo dijo el licenciado Pedro, estamos hablando de más de entre 8 y 10 años para que se pudiera iniciar la aplicación ya. Y como bien decías, a nosotros en generaciones anteriores no nos había tocado, y mucho menos jugar con árbitros asistentes que les llaman abanderados, el común denominador de la afición. Y esos árbitros asistentes vienen a revolucionar el arbitraje. Y luego, como lo indicó Pedro, igual, todos los demás elementos que se fueron agregando. Y ahora el VAR
es una necesidad. ¿Y por qué? Porque es la necesidad. Porque la vida está cambiando. Todos los jóvenes hoy en día están inmersos en la tecnología. Y como la tecnología es lo más justa posible, entonces en una acción deportiva, en un evento deportivo, pues también se requiere. Y ese es una de los conceptos que analizó el IFAB junto con FIFA para la implementación del VAR. Perfecto. ¿Algo que ahondar al respecto, Pedro? ¿O nos seguimos con otra pregunta? Me parece muy claro el tema del IFAB, que es el International Football Association Board, y está integrado por los países que bien comenta Alfredo. Es de quien emana las reglas, de quien emanan las modificaciones a las mismas. A mí me gustaría comentar que, de hecho, de 5 años para acá, ha habido cerca de 100 modificaciones en la regla de juego, lo que de 10 años para atrás no ocurría, ¿no? Las modificaciones se daban, pero muy paulatinamente, muy pocas. Ahora sí han cambiado muchísimo, y entre ellas fue la del ingreso del VAR, ¿no? Y permitió otras situaciones. El primer uso de la tecnología, y apareció en la regla de juego, fue que el árbitro asistente tuviera banderas electrónicas. ¿Qué significa bandera electrónica? Con un bip, para que cuando apretara el asistente le llegara una señal al árbitro, y tiene un dispositivo en el brazo que le suena y le vibra, de tal manera que esté enterado que su árbitro asistente le quiere dar alguna opinión. Pero no solo quedó ahí, estamos hablando más o menos de 2005 que ocurrió esto. Okay. Quizá unos 3 años después es que aparece ahora el sistema de comunicación. Autoriza el IFAB al equipo arbitral que tenga un sistema de audio con el cual se puedan comunicar únicamente los del equipo arbitral, es decir, el cuarto árbitro, los asistentes y el árbitro. Y ese es el nacimiento real de la tecnología, ¿no? De utilizar la tecnología, y ahora pues compaginado con lo que ahora ya autorizó el IFAB, también el sistema de revisión de televisión, de monitoreo, en una cabina especializada, ¿no? En una cabina, vale la pena comentar esto, los árbitros de VAR, el árbitro VAR y el AVAR, que es su colaborador, tienen la oportunidad de observar todas las repeticiones de transmisión, independientemente de la misma transmisión de televisión, ¿no? Además de otras que instala el propio protocolo de VAR. Por supuesto. Muchas gracias, Pedro, Alfredo. Ahorita iba a hacer una pregunta, pero ya de alguna manera se respondió. O sea, iba a preguntarles cuándo y el por qué apareció el VAR, pero podríamos ahí darle unos bemoles a la pregunta para poder abundar en este sentido, porque ya lo dijeron. ¿Por qué apareció? Pues hubo una necesidad, ¿no? ¿Cuándo? Pues ya estamos remontándonos a 10 años, y si no es que un poquito más con la aparición de la televisión y de lo que sucedió ahorita, aunque a mí no me tocó, pero sí he visto en la historia del fútbol de lo que sucedió en los años 60 en el Mundial en Inglaterra, en esa final, por el gol que era o no era gol, pero se marcó gol, y creo que fue contra Alemania, ahí me corregirán, pero creo que la necesidad apareció desde mucho antes, pero no se dio. ¿Y por qué no se dio? Ahí esa sería mi pregunta. ¿Por qué no desde ese entonces se empezó a confabular la idea? O sí se empezó, a lo mejor yo estoy equivocado y ustedes tengan más información al respecto. Adelante. Bueno, si nos remontamos a esas fechas, todavía la tecnología no se desarrollaba de la forma en que la tenemos el día de hoy, o sea, con una facilidad tremenda. Tomas un teléfono y nos comunicamos a todo el mundo. Las transmisiones escasamente empezaban a llegar ya en color, que fue la primera transmisión en color, fue en 1970. Entonces, a partir de ahí empieza la evolución de las transmisiones del fútbol como tal, a color y ya a distancias mayores, ¿no? De hecho, fue el primer mundial que tuvo una audiencia récord para observarlo, el mundial del 70 en México. Y eso fue el parteaguas de
del trabajo de FIFA, al final del día es el trabajo de FIFA. Pero además aquí en otras instancias no analizaban aún la parte de cómo se iba desarrollando el juego. ¿Por qué? Porque para esas fechas no estaba tan profesionalizado el fútbol a nivel mundial, y me refiero a nivel mundial. A partir de ahí ya empezaron a trabajar de forma técnica y a desarrollar verdaderos atletas. Hoy un jugador de fútbol profesional está determinado como un atleta de alto rendimiento. Claro. Por todo lo que conlleva, ¿no? Por todo su entorno, su conocimiento, su preparación, sus cuidados y demás. Por eso no llegábamos a ese punto desde esas fechas. Obviamente, como fue creciendo el trabajo de preparación de los jugadores, de los equipos, obviamente la preparación de los árbitros también exigió esa última parte y como dicen por ahí, ¿no? Hasta que el destino nos alcance, el destino ya nos alcanzó y es la necesidad de hoy en día de tener ese apoyo como tal. Claro. Pedro. Sí, Jaime, fíjate que la referencia que dices de 1966 en aquella final de Inglaterra, me parece que es la acción de juego ejemplo, es la acción de juego clave de la necesidad del uso de la tecnología cuando el aspecto humano, los ojos del árbitro o de los árbitros no permiten ver una acción tan importante, crucial, trascendente, como fue el caso. Fíjate que nuestra gente arbitral, ¿cómo decirlo? Las autoridades arbitrales y los mismos árbitros de años atrás, siempre estaba la idea de no utilizar la tecnología, que uno de los baches que había o de las paredes para que se iniciara esto era la idea de que tenía que el error arbitral es parte del fútbol y con ello había que jugarlo. Y de manera general, efectivamente así es. De hecho, no podemos pensar que con el VAR se van a quitar o se van a acabar los errores, se van a minimizar. Y mucho. O la polémica, ¿no? Sobre todo eso, la polémica siempre ha existido. Hoy es con parte, el VAR, es parte. Es parte del fútbol, es parte del arbitraje. Con el VAR, pues le damos más elementos a los críticos de que haya esa polémica, más elementos al medio futbolístico y dígase jugadores, técnicos, afición, entrenadores, a todos los que estamos inmersos en el fútbol y en el arbitraje, nos da tema de polémica, ¿no? ¿Qué es la polémica? Cuando no estamos de acuerdo con la misma situación, ¿no? O cada quien tiene un punto de vista y a veces no es el mismo, es diferente, ¿no? Eso es parte de lo interesante de este tema del arbitraje y ahora del VAR. Claro. Y, me gustaría hacer una acotación así muy rápida. Adelante. Donde se apresura la necesidad es antes del Mundial pasado, donde ya se implementó el VAR, el anterior, que fue, no lo recuerdo bien, pero el anterior, hubo una jugada que aún con los árbitros de reserva que están atrás de las porterías, hubo un gol flagrantemente perfecto, válido, el cual nunca se dio por bueno, que fue a favor de Inglaterra. Entonces ahí les dio la punta de lanza para trabajar mucho más a marchas forzadas y para el siguiente mundial implementar. Claro. Y si me permiten, ahorita haciendo un poquito de historia, ya en el aspecto técnico, ahí ustedes me corroborarán lo que comentaré. También en esa época, desde esa época, el poder rebobinar o regresar y hacer la repetición con los implementos técnicos de video que se tenían en ese entonces, porque eran maquinones enormes, creo que tardaron como 10 minutos o algo así. Entonces, el estar haciendo ese tipo de rebobinados y volver a llevar, o sea, volver a repetir la acción para ver sí o no, pues obviamente suspendería el juego para otro día. Ya lo decían, incluso con los aspectos técnicos actuales, podría esto alargarse, letargarse el partido por horas, ¿no? Entonces, pues, imaginémonos en esa época, pues no, pues tardaríamos días en llevar a cabo un solo encuentro y pues obviamente en ese entonces no se podría haber dado, pero gracias a
al avance tecnológico, a la evolución, y pues lo que ustedes comentaban, la evolución del mismo deporte, la rapidez, porque también, o sea, los mismos deportistas han alcanzado ya ciertos estándares que han impulsado o han empujado el que el mismo árbitro no solamente se prepare técnicamente, reglamentariamente, sino físicamente, como lo comentaba Alfredo, para precisamente ser un atleta más dentro del campo y puede estar lo más cerca de las acciones y obviamente pues al ser 1 y 22 jugadores ahí, tratar de ver toda la cancha, ustedes me dirán cuántos son ¿cómo se llama? La superficie total para poderla tener junto con sus asistentes, pues es muy complicado, ¿no? Y hay acciones que son en fracción de segundos y pues sí se requiere de un asistente adicional, ¿no? Sí, ¿Qué pues, tema? perdón, tú, Pedro. Sí, yo, fíjate que recordaste bien ese tema de la transmisión de televisión. No hace muchos años, quizá en los 80 y tantos, no estoy muy seguro, si pasaban una repetición en la televisión, no había forma de que continuaran grabando el desarrollo del partido. Era una u otra situación, ¿no? Después ya vino el avance y ya podían hacer una repetición, mostrarla y luego también tomar una grabación del desarrollo del juego, ¿no? O sea, es parte de la evolución. Y la evolución tecnológica, la evolución de la televisión, es lo que ha permitido que ahora tengamos esa oportunidad del VAR, porque además es instantáneo. O sea, así como está sucediendo la acción de juego, en la cabina del VAR está sucediendo inmediatamente, no sé, al mismo tiempo, y me parece que eso es importante, ¿no? Que no haya esos segundos de diferencia. Por supuesto. Alfredo, ibas a comentar algo más. Sí, bueno, tocó el punto. Lo que pasa es que nos remontamos y lo que comentaba, ¿no? Rebobinar, regresar, era una labor titánica y no podías hacer ni una cosa, ni seguir grabando y de inmediato dar. La tecnología nos vuelve a alcanzar. ¿Y qué sucede? Y aquí es lo más interesante. Hoy tenemos tomas inmediatas y se puede dar una determinación muy rápida. ¿Por qué? Porque en lo que uno analiza cuadro por cuadro, el otro la puede ver en repetidas ocasiones rápidamente y el árbitro tiene de verdad un asistente más con una velocidad eh, ya más requerida, pero sobre todo para no, aquí es que a lo reacio, aquí como aficionados, eh, como árbitros, que se negaban a la utilización de la tecnología y decían, se va a terminar la esencia sigue existiendo, pero sobre todo aquí el poder de la última determinación la sigue teniendo el árbitro. El árbitro sigue siendo el máximo juez dentro de la justa deportiva. Ese es lo que es importante dejar muy claro, más sin embargo, aquí lo que comentábamos, ¿no? Las generaciones de árbitros es el famoso paradigma que se maneja en tantos lados. Si así sigue funcionando, ¿para qué lo movemos? No, aquí atreverse, ¿para qué? Para tener mejores resultados, para que no exista la famosa polémica. ¿Por qué? Porque sí fue justo. Y la polémica sí daba para el tintero de diarios y televisoras y demás, pero cuando se busca la justicia, ahora ya la tenemos. Perfecto. Ahora, voy a formularles otra pregunta y se me había ocurrido otra, pero a lo mejor con esta abordamos el punto. Entonces, ¿el VAR es un auxiliar del árbitro o el árbitro se vuelve luego como un auxiliar del VAR? Porque luego hemos encontrado ahí y ahí precisamente se me está ocurriendo esta otra pregunta, ¿cómo funciona el VAR? Porque luego llega el aviso, pareciera, o así nos dicen desde los medios, de los asistentes, o bueno, de las personas que están manejando los videos,
en otra parte donde están viéndolos en pantallas y como que le avisan al chicharito del árbitro. Entonces, está ahí la polémica, pues entonces, ¿quién asiste a quién, no? A mí me parece una pregunta y un tema muy interesante, efectivamente, dentro de la situación del VAR, porque es la percepción que tenemos, ¿no? Pareciera que la comunicación a veces no es adecuada y de repente se revisa una acción de juego y otra no se revisa. Me parece que parte más que nada porque tenemos como aficionados algún desconocimiento del tema y me parece buena oportunidad para tratar en lo posible de aclarar un poco esta situación, ¿no? El VAR solamente puede intervenir en algunas situaciones y todas esas situaciones son revisadas por el VAR, todas, es decir, por ejemplo, hay una acción de juego en donde el equipo A recupera el balón en medio campo, avanza y luego hay un penal que comete el equipo B en su área, no solamente revisa el VAR ese penal, si fue acertada la decisión del árbitro o a lo mejor era penal y no lo indicó el árbitro, esa situación es revisada, pero no solo esa, sino de cómo fue que obtuvo el balón, cómo recuperó el balón el equipo A. Y si fue con falta y de ahí inmediatamente se produce esa acción de juego y se da el penal, entonces sí es revisable también por la situación del penal. O sea, hay, y yo creo que eso es lo importante ahora decir, 4 puntos fundamentales reglamentarios por los que el VAR puede intervenir. Y son cuando se produzca alguna situación de penal o no penal, cuando se produzca alguna situación de gol o no gol, cuando se produzca alguna situación de tarjeta roja directa. O sea, una tarjeta roja por segunda amonestación no es revisable, pero sí una tarjeta roja. O cuando el árbitro haya amonestado, por ejemplo, pero la acción de juego invita a que pueda ser tarjeta roja. Entonces, cuando también es revisable, o cuando hay, y es el otro aspecto importante, un incidente no observado por los árbitros, y además el tema de la identificación errónea. Yo amonesto a Jaime o expulso a Jaime cuando realmente la falta la cometió Alfredo. Entonces, cuando también tiene ahí la obligación el VAR de intervenir. Hay otras situaciones donde no se interviene y creemos en el medio que sí lo hacen. Ejemplo, un saque de banda que el equipo A sacó, el equipo B tendría que realizar el saque de banda, ¿no? O sea, me refiero, el balón sale porque el equipo A sacó el balón. Tendría que ser un saque de banda a favor del equipo B. Sin embargo, el equipo arbitral se equivoca y el mismo equipo que sacó el balón realiza el saque de banda y se produce una acción de gol o de penal y es gol o es penal. Esta situación del saque de banda no es revisable. Es revisable el penal, es revisable el gol, quizá había fuera de juego, quizá no, quizá se indicó penal y no era, o a lo mejor la acción de juego fue afuera. Eso sí es revisable, pero no el tema del saque de banda. Es que sí puede haber alguna acción de juego en donde haya una acción importante producida por un error arbitral, como el ejemplo que les digo, el saque de banda queda para el otro equipo, pero esa situación no es revisable para el VAR. Es un protocolo ya establecido y de allí no se puede salir, es un lineamiento bien claro. Y vale la pena entender también que el VAR está enmarcado de acuerdo al IFAB en la regla 5. Son 2 páginas de la regla 5, así muy concretas, y se las puedo decir que son en la 69 y la 70 de la regla 5, nos habla del tema del VAR. Pero además hay un apartado especial en la regla de 10 páginas, de la 147 a la 156, donde nos habla del objetivo del VAR y de los protocolos y los procedimientos del mismo. Es decir, es un tema muy complejo y eso es lo que está en la regla. Aparte, hay un compendio, ¿sí?, que solamente los árbitros lo tienen, que es algo también que se puede adquirir, es muy transparente, de la intervención y la posibilidad de cuándo puede intervenir el VAR y bajo qué lineamientos, bajo qué parámetros, y esto tiene que ver con la línea de intervención. Eso es muy importante también saberlo. Por ejemplo, Alfredo está arbitrando e indica un penal. Yo soy su VAR y en la tecnología me dice que está claramente equivocado, que no tocó la pierna del jugador cuando se lanzó, no tocó la pierna, sino el balón, por ejemplo.
ahí voy a intervenir y le voy a decir, ¿sabes qué, Alfredo? Ocurrió esto, te recomiendo una revisión en el terreno de juego, ¿no? O la otra, una situación de interpretación. Esas son las complicadas porque para el VAR, que también es un árbitro, tiene el aspecto humano. Para el VAR, que está viendo la televisión, para él puede ser que sí sea penal, puede ser que no sea falta. 50-50%, 60%, 70%, o sea, está establecido en qué momento es cuando tengo o no que cambiar la decisión al árbitro. Y la idea es, y claramente lo dice la regla y lo copié para que no nos salgamos, la intervención del VAR es en aquellas situaciones donde hay un error claro, un error obvio y manifiesto. Es cuando debe intervenir el VAR. No para aquellas situaciones chiquititas, ¿no? Sino para las situaciones grandes, las importantes, las complejas, las que causan un impacto en el juego. Claro. Alfredo. Sí, pues en intervención anterior les había comentado que precisamente los procedimientos de hecho, los ajustes que se pueden ir dando para mejorar la actuación del VAR dentro del fútbol profesional es con base a la aplicación estricta de los protocolos, porque yo se los comentaba, el árbitro sigue teniendo la autoridad máxima fundamentado en las reglas, no hay más. Y volvemos al origen, el VAR es asistente, como lo explicaba Pedro, y yo se los había comentado, el VAR no va a decidir en pequeñeces, vamos a acciones que van directamente al juego o al resultado. Claro. Hasta ahí yo consideraría que es lo adecuado. No, con lo que comentaron los dos se complementa muy, muy bien la respuesta a la pregunta que formulé. Ahorita que estamos en el marco de los Juegos Olímpicos y derivado de lo que sucedió ahora en la madrugada, hubo una acción que se había marcado primero un penal a favor de Brasil y después me imagino que hubo ahí el aviso para que se revisara esa acción de juego y al final reculó el árbitro principal y ya no marcó el penal a favor de Brasil, lo cual nos ayudó porque sí se puso aquella situación muy difícil, nos fuimos hasta los penales, ¿no? Entonces, esa es una situación. Pero la otra, y el derivado de lo que comentaba Pedro, mi pregunta va en el sitio, ¿los penales son también revisables o esos no? Esos penales ya al final, la tanda de penales. Sí, sí son revisables, pero en virtud de dos aspectos fundamentales: que no se cometa una infracción al realizar la tanda de penales para definir el vencedor, ¿no? Ejemplo, que el portero se anticipe, que haya un adelantamiento del mismo. Recordemos que el portero debe tener en el momento de la ejecución por lo menos un pie sobre la línea. El otro puede estar adelante ya lanzándose. Pero si no es así, es una infracción que probablemente, si es que impacta en el tiro y por ello es fallado, tendría que repetirse. Eso lo puede auxiliar el VAR, así como alguna infracción del atacante, ¿no? Ejemplo de ella es la famosa y renombrada paradiña, donde el jugador comete un procedimiento que no está permitido, que es hacer una finta, pararse antes de que llegue al balón y después esperar a que el portero se lance para tirar la patada al balón. Eso no está permitido, pues ahí es donde pudiera intervenir. De ahí en fuera, los penales a los que se refiere el VAR de manera general, pues son los ocurridos durante el desarrollo de juego, ¿no? Las situaciones que te puedan llevar a un penal o que no te, o que se haya indicado y no sea, o al revés, ¿no? Que no sea y se haya indicado. Es decir, bueno, me quedé pensando en la acción de juego que comentas de Brasil. Me parece que es también el ejemplo claro para lo que fue creado el VAR, ¿no?
corrige un grande error, tan grande que es el campeonato, ¿no? Es calificar o no. No corrige todos los errores, pero sí estos importantes, ¿no? Y es la filosofía y es el objetivo. Una mínima intervención para dar una gran justicia deportiva. Tiene que ver que es más importante la certeza que el tiempo o la rapidez con la que se lleve a cabo la revisión, ¿no? Entonces, obviamente, en esta acción de juego, como ya lo comenté, todo este tipo de acciones son revisadas en el VAR. Muchas veces son revisiones silenciosas, no se le comenta nada al árbitro, pero en esta ocasión, el VAR no es que decida repítelo, o no es que decida no lo indiques. El VAR le dice al árbitro, ocurrió esto y esto y esto. Te recomiendo una revisión en el terreno de juego, un field review, técnicamente hablando. Te recomiendo una revisión en el terreno de juego. El árbitro va, ve la acción, pide algunos ángulos, pide repeticiones, puede ser en cámara lenta, en cámara normal, y toma la decisión, como fue el caso, de no conceder lo que originalmente él había percibido. Esa es la idea, que haya justicia deportiva, y me parece un claro ejemplo del por qué está ahora el VAR. Y bueno, a mí me gustaría no dejar pasar el tema de que esta plática, esta conversación, es en virtud de si el VAR es amigo o enemigo del árbitro. Me parece que es amigo del árbitro, y ya lo vimos con este ejemplo, pero más que amigo del árbitro, es amigo del fútbol, es amigo de la justicia deportiva, y ahí está el ejemplo, ¿no? Obviamente, los árbitros se pueden ver exhibidos, claro, de hecho, eso fue uno de los porqués no era al inicio, hace algunos años, aceptado el VAR para los árbitros, ¿no? Se sentían exhibidos. Sin embargo, cuando hay un error arbitral, el árbitro siempre es exhibido, siempre ha sido así. A nivel periodístico, a nivel de aficionado, el medio de fútbol siempre exhibe al árbitro cuando se equivoca. Eso es normal, es lo más normal. Sin embargo, ahora esa equivocación o esa posible equivocación tiene la posibilidad de ser resarcida, de ser modificada, en virtud de que pues hubo un error y no debe haber, ¿no? Así es, Jaime. Claro. Gracias, Pedro. Alfredo, aquí tengo una pregunta para que tú también abundes al respecto de lo que ya comentó Pedro. Entonces, ya para ir concluyendo, ya vamos ya un poquito más avanzados de la mitad de nuestra transmisión, pero todavía tenemos tiempo, no se preocupen. Alfredo, desde tu experiencia y tu punto de vista, entonces, ¿el VAR sí ayuda al árbitro o no lo ayuda? Pero esto, bajo este parámetro que te voy a comentar, porque igual como lo comentaba Pedro, pues sí, o sea, sí los ayuda, pero como que hay un es un gran poder, es como lo de la película del Hombre Araña, ¿no? Un gran poder como que conlleva una gran responsabilidad, y en ese sentido, pues hay que controlar, o sea, quien controla esta herramienta, en realidad, y como ya lo habías tú mencionado, pues es el árbitro principal, es el que tiene ese poder para saber cuándo sí, cuándo no. Dime si es así o cómo lo ves desde tu punto de vista. Sí, o sea, mira, tenemos un fundamento claro, Las reglas de juego indican y precisan. La autoridad máxima dentro del terreno de juego es el árbitro. Ese es el fundamento, ¿no? Podemos comentar dos situaciones. ¿Por qué si es amigo el VAR de los árbitros, del arbitraje, de la justicia deportiva? Precisamente porque antes de su implementación, los árbitros también eran juzgados. Hoy si los juzgan, se equivocó, pero el VAR lo corrigió. Aquí el temor generalizado es que los árbitros en su momento su responsabilidad vaya a menos. Y digan, bueno, pues no puedo arbitrar como sea, tomo, si no, pues ahí está el VAR. Y se llama el compromiso, ¿no? Todos los árbitros
que conocemos hoy en día y generaciones anteriores, siempre, afortunadamente, han tenido muy cimentado lo que es la palabra compromiso. La responsabilidad, obviamente, pero hoy en día, ¿por qué si es amigo porque obviamente ya no voy a ser exhibido en planas a nivel nacional, simplemente el árbitro se equivocó, el árbitro lo corrigió y la justicia se dio. Pero aquí es donde viene la parte más importante de seguir trabajando en la capacitación constante que se tiene en la Comisión de Árbitros para ir erradicando lo más posible o eliminando en su momento lo más posible la utilización del VAR. Porque al final del día nos estamos profesionalizando en todos los aspectos. Y el trabajo físico y el trabajo psicológico que tienen, el trabajo técnico, sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque obviamente esto sigue creciendo, esto sigue teniendo sus diferentes aristas de observación, pero sobre todo de capacitación, sobre todo de crecimiento. Entonces, si nosotros, árbitros profesionales de las divisiones donde se utiliza el VAR, no seguimos capacitándonos, entonces es donde vienen las pequeñas diferencias. ¿Por qué se han erradicado hoy tantas? Porque se han llevado a cabo los procedimientos, los protocolos que ya establece el VAR. Por eso es amigo. Ahora, ¿de qué es enemigo el VAR? Bueno, pues de todas las generaciones que añoran con gran resentimiento el que no, el árbitro fue un ratero. Ahora ya no pueden decir eso. Es que el árbitro se equivocó. Pues sí, se equivocó, pero pues no lo quiso hacer. No, pues es que llevó algo ahí de por medio, ¿no? Y le ponen un signo de pesos. Entonces, hoy día la justicia está más clara, ¿no? Y es por lo que es amigo. ¿Y de quién es enemigo hablar? Pues de todos los que se niegan a morir con la generación pasada de la perspectiva y observación del fútbol. Claro. Bueno, y ahora, para seguir abundando más respecto del tema, estaba yo pensando de lo del VAR en la cuestión de la capacitación, ahorita que lo comentaba Alfredo. Si bien es cierto, a los árbitros se les capacita en varios aspectos, el psicológico, nutricional, técnico, derecho deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con esta evolución que ha dado la entrada al VAR, ahora es algo nuevo para los colegios de árbitros, ¿no? Para que los instructores asimismo también se preparen para enseñar a las nuevas generaciones de árbitros sobre la utilización, aunque sabemos que muchos en sus inicios pues no saltan luego al profesionalismo, van por partes en donde primero van al fútbol amateur y ahí van progresando, pero no sé si desde ahí es en donde van ya ellos dándoseles alguna capacitación o esto es más adelante. Bueno, mira, el VAR está ya implementado dentro de las reglas de juego, ya está fundamentado lo que yo te comentaba. Entonces, desde las bases de los jóvenes que inician el conocimiento del arte del arbitraje, pues el primer requisito es que aprendan el reglamento. Entonces, por lo tanto, su primer acercamiento es teórico, pero van a tener muy precisos los protocolos, ¿no? Van a tener muy precisos todos los procedimientos como lo dictan. ¿Y cuál es el objetivo del VAR? O sea, eso ya está implementado en las reglas de juego, ya está fundamentado. Y ese es su primer acercamiento. Sí, obviamente, el desarrollo de los jóvenes árbitros, ese es su primer acercamiento y su desarrollo va a ir en plan ascendente, ¿qué? Hasta donde lleguen a las divisiones, donde ya vienen la implementación, bueno, que en México hoy en día nada más es primera división. Entonces, pero aquí viene algo muy importante, que va de la mano lo que platicamos, la capacitación constante, el trabajo equipo, el tener los canales de comunicación visual abiertos totalmente, siempre
árbitros y asistentes para tener un mejor control del juego. Eso es los mayores acercamientos del VAR. Pero ellos ya tienen el fundamento cuando lleguen a primera división. Pero antes de debutarlos, de llevarlos a esas instancias, pues obviamente van a tener trabajos previos de acuerdo a la utilización de los. Ya. Okay. Pedro, ¿qué podías tú sumar a lo que comentó Alfredo? Me parece correcta la apreciación de Alfredo en virtud de que desde el árbitro amateur, que son los compañeros que están en el colegio y otros colegios, tienen la obligación de conocer las reglas de juego. Y el tema del VAR está inmerso en estas. Entonces, forzosamente tienen que conocerlas, aunque sea de manera general, aunque no se aplique. ¿Dónde se aplica en México? Solamente en la vitrina, en la Liga MX es donde se aplica el tema del VAR. Sin embargo, por ejemplo, yo que participo como asesor de la Liga de Expansión, en Expansión no hay VAR todavía. Okay. Sin embargo, hay que tener un panorama general de lo que ocurre, porque los árbitros, por lo menos el 50% de los árbitros de la Liga de Expansión participan en algún momento en la Liga MX y tienen que hacer protocolos que el VAR establece. Por ejemplo, el delay flag, ¿no? Esperar para levantar una bandera, una acción de fuera de juego. Si el árbitro asistente percibe que hay una posibilidad de fuera de juego, no levanta la bandera inmediatamente. Y ustedes, todos nos hemos dado cuenta de eso en la televisión, ¿no? Que el asistente tarda mucho tiempo en levantar la bandera, pero es una obligación de que tiene que esperarse para que concluya esta acción de juego. ¿Qué tal si termina en gol? Entonces sí, para el árbitro asistente era fuera de juego, levanta la bandera. ¿Qué hubiera pasado si la levanta antes? Obviamente el árbitro interrumpe el juego, y si nos damos cuenta que es un error o que es un error arbitral, que no había posición de fuera de juego, ya le quitamos el gol. Y no hay posibilidad de restablecerlo porque el juego se interrumpió antes del gol. Claro. Sin embargo, continúa el encuentro, y si hay una situación de penal o si hay una situación de gol, y entonces el árbitro asistente levanta la bandera, es cuando puede ser revisable si tiene razón o no. Si se equivocó, se echa para atrás la decisión, ¿no? Este es un tema que no solamente los árbitros de la Liga MX manejan, sino también lo de Expansión, y ese es el desarrollo y el proceso que tú comentabas de todos los árbitros. Hay instructores expertos, especialistas para ese tema del VAR, hay y todos, te puedo decir que el 50% de los árbitros de Expansión y todos, la totalidad de los árbitros de la Liga MX son expertos en ese tema del VAR, porque ya también lo dijiste, la capacitación es muy importante. Cuando ingresamos, Alfredo y yo, junto con un grupo enorme de árbitros en aquella época profesional, nuestra capacitación era de 2 días a la semana. Sí, al año subió a 3 días, a los 4 años ya fueron 4 días. Actualmente los árbitros entrenan diario. Su entrenamiento físico es diario, está dividido de acuerdo a las cargas de trabajo, los microciclos que correspondan de acuerdo a lo que el preparador físico les indica, amén de todo lo que comentaste de lo psicológico, de lo médico, nutrición, etcétera, etcétera. Y también de 3 o 4 días por semana en el aspecto físico, técnico, físico-táctico, emular, copiar situaciones de juego en el terreno para tomar decisiones, buscar proximidad, buscar aceleración, buscar tener una buena lectura de juego para que al correr, si ya no llegas a la acción del mismo, si ya no llegas, pues busques un ángulo de visión, busques ver entre jugadores de tal manera que tengas la oportunidad de ver el punto de contacto, que eso es muy importante, ¿no? El punto de contacto es lo que te va a definir de manera general si hay falta o no. Y ese también es un tema importante porque el VAR, cuando el árbitro revisa y cuando el VAR revisa en las tomas de televisión, tiene la posibilidad de ver la acción normal, pero también la cámara lenta o congelar la toma para ver el punto de contacto. El punto de contacto te va a decir dónde fue la infracción, si fue afuera o si fue adentro, te va a indicar si hay una posibilidad de la falta, pero no te va a decir la intensidad, ¿no? O sea, una tarjeta roja, por ejemplo, se define de acuerdo a la intensidad, y la intensidad pues tiene que ver con la interpretación.
y esa interpretación solamente se puede observar en la repetición normal, porque si vemos un contacto a cámara lenta, todo nos va a parecer tarjeta roja. Ejemplo, la patada que da en la cabeza nuestro jugador mexicano en la final de Copa Oro con el jugador americano, ¿no? De entrada todo el mundo podemos pensar que es tarjeta roja, y así nos enseñaron. Una patada en la cabeza es tarjeta roja. Sin embargo, el concepto ya cambió. O sea, hay que ver que sí, el punto de contacto, si es con el pie, es con el pie levantado, es en parte de la cabeza. Pero les quiero poner de ejemplo que si esa misma patada, con esa intensidad, así como sucedió, hubiera sido en la cara, es diferente de donde lo golpeó, y eso es una obligación de tarjeta roja. O la otra, si esa misma patada donde lo golpeó, pero hubiera sido con el pie extendido, haciendo un movimiento adicional, por malicia, entonces sí es tarjeta roja. Es decir, la evolución del entendimiento e interpretación de las faltas actualmente es diferente a hace 2 o 3 años, y es parte de la capacitación, incluyendo el tema del VAR, de los árbitros. Los árbitros están capacitando constantemente, ¿no? Diario, por semana. Aquí en México la capacitación es extenuante, se conectan cuando se puede por el tema de pandemia, cuando se puede de manera presencial se hace, si no se conectan los árbitros, pero en verdad que diario están trabajando a varias horas, y es un tema muy complejo, pero están bastante capacitados nuestros árbitros mexicanos. Perfecto. Alfredo. ¿Me permites hacer una acotación rapidísima que sí, claro, considero importante? Precisamente los árbitros de categorías inferiores que van en plan ascendente hacia primera división, que en su momento van a trabajar el VAR, desde el colegio, en el sector amateur, tenemos un trabajo de capacitación de análisis de videos. Entonces eso te va llevando a la formación del criterio, de la calificación, de todo esto. Pero y Alfredo, hay un paréntesis, nada, rapidísimo, respecto de lo que estás comentando. Una ocasión me tocó ir allá al colegio por una cuestión de unos documentos, de recoger unos documentos allá, y los vi que estaban precisamente así los compañeros aspirantes o más bien ya los que son árbitros, revisando sus actuaciones, ¿no? Así es correcto. Y no únicamente las actuaciones, sí, nosotros tenemos implementado grabarlo lo que más podamos, de acuerdo para ir puliendo todos los pequeños errores que puedan tener, tanto de posicionamiento como de acercamiento, como de cambio de velocidad, la cercanía. O sea, todo eso se va estudiando de acuerdo a lo que tengamos. Pero a lo que voy dentro de lo que es lo más cercano al tema que estamos tratando del VAR, es que los árbitros se capacitan viendo videos de jugadas, y es donde empiezas ya a tener ese conocimiento, ya tienes un poder más, una experiencia más vasta en el análisis de un video que te pasan de inmediato a no tener ningún conocimiento, a no tener ese feeling, a no tener esa ese pequeño extra de que ya tienes previo a la utilización del VAR el conocimiento de haber analizado en una trayectoria de 8 o 10 años más de 5,000 videos. Entonces ya tienes un poder más preciso de buscar un ángulo, pedir. Dentro de todo esto, se les está ya calificando para la utilización del VAR. Ya, claro. No, definitivamente. Pues miren, ya estamos concluyendo nuestra transmisión. Ha sido súper interesante todo lo que nos han comentado. No, me queda súper claro que, pues sí, el Video Assistant Referee, el VAR, pues sí es un apoyo hacia el árbitro, es una ayuda hacia el árbitro, y el árbitro principal es precisamente la autoridad con mayor jerarquía dentro del campo, y es la que utiliza ese apoyo para sus decisiones, y no al revés, y que él es el que controla a ustedes mismos, o sea, toda la comisión de árbitros, todo el grupo arbitral es el que realiza precisamente estas modulaciones para que no se pase de la raya una situación a la otra. Pues miren, no me queda más que agradecerles, Pedro, Alfredo, por estar con nosotros, ayudarnos con esta plática.
asimismo a nuestro auditorio por estar con nosotros, y pues los esperamos el día de mañana en la siguiente mesa redonda, en donde platicaremos sobre el breakdance como deporte olímpico, algo muy novedoso y que va en este parámetro de nuestras mesas redondas. Pedro, Alfredo, muchas gracias, que la pasen muy bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos con mucho gusto buscando espacios, pero sobre todo coadyuvando para el conocimiento de nuestros compañeros, amigos universitarios. Gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes.